Estamos haciendo esta conversación en el marco del concurso de ilustración de Santiago en 100 Palabras, este proyecto que presentamos hace ya 19 años entre Escondida BHP y Fundación Plagio. El concurso de ilustración está abierto actualmente y hasta el 20 de julio. Los ganadores podrán ilustrar los 12 cuentos ganadores de Santiago en 100 Palabras entre los más de 57.000 relatos que llegaron este año al concurso. Y el primer lugar del concurso de ilustración ganará 1 millón de pesos. Pero para revisar todas las bases lo pueden hacer en la página web de Santiago en 100 Palabras y ahí tendrán todos los detalles. Bueno, Alberto y Liniers no necesitan mucha presentación, pero acá voy con algo breve sobre ellos. Alberto es un amigo de la casa, él ha ilustrado muchos de los cuentos ganadores de Santiago en 100 Palabras y también de otros proyectos en 100 Palabras, y ha sido también jurado de este concurso, y tiene una vastísima experiencia, ha trabajado en diversas revistas y diarios. Muchos de los que estarán viendo esta conversación, y me incluyo, somos fanáticos de sus descarnadas dosis diarias. Ha ilustrado una decena de libros, como el que tengo en mis manos acá, por ejemplo Araucana. ¡Wow! Eso es raro como ejemplo. Sí, bueno. Y es autor de libros como Solo necesito un gato y Laura y Dino, solo por mencionarles algunos. Se preguntarán por qué tiene ese acento tan particular. Bueno, él nació en Ecuador, pero vivió allá hasta el año 98 y luego se vino a Chile, y ahí viene el mix de acento que tiene entre chileno y ecuatoriano. Y además es Capricornio. ¿Y eso? ¿Y eso? El dato inútil. Para romper el hielo, ¿ves? Bueno, hola Alberto, qué rico que puedas conversar con nosotros hoy día. Sí, feliz, y también, feliz. También nos acompaña Liniers, él es un historietista argentino. Liniers, muchas gracias de conversar con nosotros hoy día. Él desde el año 2002 comenzó a publicar sus viñetas Macanudo, en donde podemos ver a sus entrañables personajes como el misterioso hombre de negro, Enriqueta, su gato Fellini, Alfio, la bola troglodita, Martincito, su amigo imaginario Olga. Bueno, Liniers ha publicado más de 20 libros y además tiene una interesante teoría. Ha dicho que el mundo colapsó cuando Chile ganó 2 Copas de América seguidas. Hagan la cuenta. Empiecen a pensar bien. Esa teoría toma un particular interés por estos días. Mira hasta dónde llegamos, Liniers. El mundo venía bien, venía todo. Lo que veo es que no sabes cuál es mi signo. No, sí sé. Sí sé. Ver. Escorpión. Igual, yo desde chiquito, siempre que me preguntaban, ¿cuál es tu signo? Yo decía, Escorpio. Y me ponía la gente como cara de asco. Decidí dejar de creer en el horóscopo así, muy de niño. ¿Sabes lo que tienes que decir? Decir que eres Ofiuco. ¿Qué es Ofiuco? Tú solo dilo y la gente va a decir, oh. Okay. Viste que hace unos años se decidió que estaba mal planteado todo el tema del zodiaco dividido en 12 casas. Sí, y descubrieron que había una... Se movió el universo, claro. Descubrieron que había una 13ª casa que es Ofiuco. Entonces ahora se divide... tú sabes que es toda una ciencia muy, muy exacta, entre los que dicen que existe la 13ª casa y los que no. Ofiuco, entonces. Cuando es clarísimo que están los dos lados absolutamente confundidos. Claro. Pero bueno, es lindo ver dos lados que están en un absoluto error peleándose entre ellos, me parece. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, hoy día nos van a acompañar Liniers y Alberto para conversar sobre su trabajo, y me gustaría comenzar esta conversación sabiendo cómo se conocieron y cómo se hicieron amigos. Ustedes han hecho muchos trabajos juntos, lo siguen haciendo, ahora lanzaron un podcast, por ejemplo. Sí, con Alberto nos conocimos muy brevemente una vez que vino a visitarme en Buenos Aires, por intermedio de una amiga, Isol, que hizo así como, le dijo a Alberto, ¿querés conocer quiénes son tus héroes absolutos? Y Alberto dijo, bueno, Liniers, y después Quino y otros. Y entonces Isol dijo, Quino no te consigo, pero Liniers puede ser. Y vino a casa, y yo la verdad es que no me acuerdo de ese encuentro. Según él, lo paseé rápidamente por el departamento, le di unas postales y lo mandé a la casa, a la calle. Como, qué suerte que tienes,
joven de haberme conocido. Sí, me llenó de merchandising y me mandó de nuevo. Mira, allá puedes tomar el colectivo. O sea, ese te va a dejar pequeño. bien en el hotel. Yo no me acuerdo de eso, porque en esa época venía un montón de gente rara a casa. Supongo que Alberto fue uno más. Tengo como cierto recuerdo, en verdad, me acuerdo que me trajiste, creo que fue ahí que me trajiste una revista que me mandó, un libro que me mandó Maliki, me suena. No, fue mucho. No, fue ¿O eso después. fue después? Porque Sí. también le tardé como 3 años en agradecerle a Maliki su libro. Yo soy una persona horrible. Pero después, a los meses, yo estaba en Santiago y Alberto estaba firmando libros en una librería en Catalonia, con los amigos de Catalonia. Y Alberto estaba ahí como dando vueltas y dijo, bueno, te hago de chofer, porque él seguía como nubilado, ¿no? Y ahí terminó esta especie de relación no alineada, digamos, ¿no? Ahí fue como, dije, no, bueno, ya está, con este no puedo, esta relación de admiración por su ídolo absoluto. Entonces dije, bueno, voy a bajar hasta donde está él y nos vamos a hacer amigos de verdad. Sí. Es exactamente lo que pasó. ¿Es real? ¿Es real eso? Es súper real, es súper real. ¿Te acuerdas del perrito ese chiquito que iba alrededor del perrito grande y decía, hola, hagamos algo, Max, Spike. Hola, Spike era. Hagamos algo, Spike. Quiero jugar al béisbol, Spike. Dice Alberto. Y yo dije, bueno, dale, Alberto. Y ahí nos hicimos amigos los dos. Dije. Esa es una de las versiones. La otra versión es que fue Tinder. También. Eso fue ya cuando salió Tinder. Que fue como 14 años después. Oye, ¿cómo están pasando el encierro? ¿Les ha cambiado mucho sus procesos creativos, su trabajo, o más o menos sigue igual? Proceso creativo no tanto, porque igual el proceso creativo siempre es un poco encerrado. Y al final el dibujo es nuestra forma de salir, ¿no? Al mundo, como de agarrar información, procesarla y devolverla al mundo. Y esa información, me he dado cuenta yo después de 4 meses de encierro, llega aunque no tengas contacto con el mundo exterior. Incluso estar sentado en un sillón te está dando información. Y eso se convierte en viñetas, cuentos, libros, canciones, qué sé yo, lo que esté dentro de tu espectro de creatividad. Entonces, yo siento que no ha cambiado mucho en términos de a dónde te lleva el proceso creativo el encierro. Pero sí hay cosas que definitivamente uno echa de menos. O sea, sin ir más lejos, con Liniers el año pasado viajamos 15 veces juntos. Sí. Entonces, esos paseos de curso a mí me hacen falta. Sí, lo mismo acá. La vida del dibujante de historieta es pre-cuarentena, ya es en cuarentena. Yo vengo haciendo cuarentena desde que tengo 25 años, más o menos. Y cada tanto salía me organicé una vida en donde te haces amigo de alguien para que te saque al mundo. Entonces, Alberto, Kevin Johansen, es gente que yo conocía para que me saque de la casa. Claro. Pedimos permiso. Hola, deja salir a Ricardo a jugar. Al final uno necesita ver seres humanos para nuestro trabajo, ¿no? Necesitas intercambiar un poco experiencias. Así que sí, se extraña mucho viajar, pero desde el punto de vista de trabajo, yo me imagino que si hubiese sido futbolista, la vida te cambia diametralmente. Pero cuando sos dibujante, es medio lo mismo. Claro, igual también hay que tener en cuenta que cuando eres autor de las cosas que cuentas, muchas veces lo que tú estás contando son historias que no te pasaron hace 2 meses. Vas acumulando vida y muchas veces esa maceración de vida termina saliendo 27 años después. Entonces, al final, lo que estamos haciendo ahora, o sea, esa pérdida de contacto con el mundo exterior no se siente porque ya hay tanto acumulado que sacar que... Sí, yo estoy de hecho trabajando en un libro que estuve 2 años con el libro que lo iba pateando hacia adelante y mientras tanto lo vas, como dice Alberto, se va cocinando en la cabeza, va tomando forma, vas pensando cómo dibujarlo, pero nunca tenés el tiempo de dibujar, sobre todo cuando tenés una tira diaria
y viajás, que estás todo el tiempo adelantando hasta el viaje, en el viaje te atrasás de nuevo, adelantás hasta el viaje. Así que en eso tengo un poquito de tiempo más para dedicarme a las otras cosas que no son macanudo, digo. Claro, alguna vez a mí me pasó, no recuerdo con quién conversaba, justamente porque los ilustradores tenemos este asunto de que un mes ganas plata, al otro mes no, al otro mes no, al otro mes ganas plata, entonces tienes que de una u otra forma organizar esos ingresos y ese recurso valioso que es el tiempo. Entonces, ya me acordé, es la Bernardita Ojeda, que es ilustradora y animadora. Sí, claro. Y la Berni, ella desde muy chica tenía esta idea del ocio creativo. Entonces, ella nunca estaba en un espacio de no tener nada que hacer, ¿no? Cuando estaba sin trabajo, cuando tenía mucho tiempo libre, ella estaba creando aquello que iba a hacer o estaba macerando aquello que se iba a convertir en un proyecto. Y sin ir más lejos, este podcast que estamos comenzando con Liniers no es ahora, no fue hace 2 semanas que dijimos hagamos un podcast. Lo habíamos conversado probablemente hace 8 y después hace 7 y después hace 4 y ahora se dio porque las estrellas, tú sabes, Capricornio y Escorpio justo ahora están con su casa Oye, y se dio. ¿cómo llegaron ustedes a la ilustración? ¿Cómo llegaron a los dibujos? A decidir que querían ser ilustradores, dibujantes. Sí. Ponía el ejemplo Liniers de que habría sido muy diferente esta cuarentena si hubiera sido futbolista. ¿Se te pasó por la cabeza alguna vez, Liniers, ser futbolista? No, Pero, justamente ¿cómo llegaron al dibujo? Creo que una de las flechas que apuntaron, ¿no? Me apuntaron a mí desde niñito hacia el dibujo fue la falta de capacidad futbolística que tenía. Porque en el colegio, sobre todo en Argentina, ¿no? Que somos tan fanáticos del fútbol, cuando estás en el primario y jugás muy mal al fútbol, es como que no sos popular. La razón por o sea, la vara con la que los chicos miden la popularidad ¿es bueno al fútbol? Todos lo quieren. Y es amigo de todos y es feliz. ¿Y sos malo al fútbol? No. Entonces yo era malísimo, era realmente siempre de los últimos que elegían. El hecho de usar anteojos tampoco ayuda, porque cuando sos muy malo en Argentina te ponen al arco, pero si usás anteojos te da miedo la pelota, entonces no sos un buen arquero. Así que en algún momento con un par de amigos más que tenían como esta especie también eran medio inútiles para los deportes, nos empezamos a quedar en el recreo, porque el recreo era ir a jugar a algo a que todo el mundo te diga, idiota, pasame la pelota, con la cara no, Liniers. Ricardo me decían esto, o Siri, Siri, con la cara no. Y empezamos a quedar con un par de amigos y dibujábamos cuentos de terror. Y dibujábamos o La Guerra de las Galaxias, o historietas sí, como en ese momento yo ya empezaba a leer Stephen King, entonces metía, no sé, vampiros y cosas. Y ahora nunca se me pasó por la cabeza creciendo que iba a ser un trabajo, ¿no? Y a los 18, 19, que es cuando uno tiene que elegir la carrera, elegí Derecho, porque uno es un idiota a los 18, a los 19 años. Sé que por ahí están niños de 18 o 19 años escuchándonos y sépanlo. Acéptenlo. Acéptenlo. Dense cuenta. Ya van a dejar de ser idiotas dentro de 4 o 5 años más, pero por el momento traten de no manejar maquinaria pesada. Y con el tiempo me di cuenta que es como que no pude huir. Como que quería traté de hacer derecho, publicidad, como que quería huir de ser algún tipo de versión de artista porque de qué iba a trabajar. Y no pude huir. Todo el tiempo todo hacía que circule de una vuelta y termina de nuevo en un taller, o conociendo a algún dibujante, o comprándome más libros de historieta y tratando de ver cómo se dibujaba. Y esa imposibilidad de huir se transformó en, bueno, en algún momento, a los 22, 23 años, dije, no, listo, ya elegí mal carreras, elegí todo mal, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y creo que sí, dibujar historietas. Lo hablé con mi padre se puso a llorar y todo, pero con el tiempo las cosas mejoraron. Fuiste más aceptado socialmente, ahora hay movimientos. De hecho, quiero también contarles el cuento muy triste del chico que jugaba muy bien al fútbol, que iba conmigo al colegio, y ahora vive en la calle. Muy triste. ¿Y
tú, Alberto, cómo llegaste a los dibujos, a la ilustración? Yo dibujo desde muy chico porque vivía en el campo y no teníamos luz eléctrica y la entretención era, ni siquiera era campo, era selva. La entretención era o buscar bichos o copiar los dibujitos de las revistas que traía mi viejo del pueblo. Entonces, desde muy chico ilustraba, o sea, dibujaba más bien. Y dibujaba en el colegio. En algún punto me di cuenta que mientras dibujaba estaba prestando más atención a lo que escuchaba. Entonces me iba bien en clases y los profesores no me molestaban porque sabían que a pesar de pasar dibujando era buen alumno. Y de hecho el otro día me encontré con una carpeta de hojas arrancadas de dibujos hechos en el colegio. Y, espérate, ¿Lo tenés ahí? A ver. A ver. entonces, esto lo voy a mostrar solo para que sepan que uno puede dibujar horrible y muy racista desde pequeño. Qué susto lo que nos va a mostrar Alberto. Mira, por ejemplo, este es un chico muy bien. golpeando a un negrito, no sé por qué. ¿Por qué? No sé. Bueno, pero por ahí es como, no parece ser el bueno el chico que está Mira, en el skate. esto es cuando trataba de dibujar copiando los muñecos de He-Man, Sí. que fueron mis primeros dibujos de anatomía, o cuando me puse más artístico. Esa remera me la pongo, ¿eh? Entonces, el otro día veía esto y me di cuenta que mis profesores eran muy imbéciles, porque por último, si ves que el tipo dibuja bien, le dices, dale, sigue, pero nunca me detuvieron. Entonces, nada, yo comencé a dibujar porque nunca paré en realidad. Y es lo que nos pasa a la mayoría. Y ahora estoy acá, porque también siento, y esto es algo que suelo comentar, que hay una inevitabilidad en el asunto, ¿no? Uno dibuja porque no tiene otra opción, porque cuando dibujas desde tan chico se convierte en una segunda lengua. Y llega un punto en que a veces te comunicas de mejor manera dibujando que de forma oral, por ejemplo. Y pasa eso, ¿no? Ahora yo siento que me es mucho más fácil transmitir ideas a través del dibujo, o tal vez no transmitirlas de manera absolutamente certera, pero sí generar conexiones a través del dibujo. Y al final del día eso es lo que a mí me gusta de la ilustración, que te permite conectar con gente. Cambio mi respuesta por la de Alberto, que me gustó más. No se puede, Liniers. Ya está grabado. Todo lo que dijo Alberto. ¿Y qué los inspira en su trabajo? ¿Qué los inspira? ¿Quién los inspira? ¿Qué ilustradores les gusta? ¿Qué música? Claro. ¿Qué les gusta mirar antes de ponerse a dibujar? ¿Escuchan música? No, yo todo, y de hecho a lo largo de los 20 años de Macanudo que vengo dibujando, muchas veces, muchas de mis inspiraciones o de artistas que que me conmovieron o que me gustaron, o que por ahí ni siquiera uno intuye que está la inspiración ahí, que conecta, pero los pongo en la historieta, ¿no? Dibujé historietas en donde aparece Chaplin, o aparece Bob Dylan, o aparece Freddy Krueger, ¿no? Todas cosas que en algún momento las vi y o me asustaron, o me hicieron reír, o me dieron como, no sé, me generaron algún tipo de estímulo. Y la primera influencia para mí es esa, es cuando algo te mueve lo suficiente como para, no, para sentir algún sentimiento fuerte. Y generalmente me pasa con el cine, me pasa con la música y me pasa con los libros, eso. Así que hay muchas influencias y mi manera de agradecer a esa gente es incluirlos en mi obra. Entonces, no sé, hice tapas para libros de Vonnegut porque cuando leí Vonnegut me afectó. Lo dibujé el otro día a Jason en una historieta porque me gustaba ver Martes 13 cuando era chico, y ahora estuve reviviendo las Martes 13 aprovechando este encierro. Y además, como vivo en el medio del bosque, es como más interesante. Pero, así que todas esas influencias están ahí. Y después tenés las influencias como directas de gente que ves. Yo, por ejemplo, siempre me interesó mucho pensar en mi infancia y cómo era yo, ¿no? Es como, me da intriga. Si me inventaran una máquina del tiempo, iría a verme cómo era y realmente tratar de ver una versión no subjetiva, sino objetiva de cómo era yo cuando era niño. Y te enamorarías de tu madre.
Sí, claro, y andaría en skate. Pero, y ahora tengo 3 hijas, entonces es como medio que tenés la oportunidad de hacerlo de cierta manera, ¿no? Cuando las veo que se enojan, me acuerdo que cuando yo era chiquito me enojaba, o cuando las veo pelearse, me acuerdo que yo me peleaba con mis hermanas. Entonces, eso también entra en las inspiraciones, digo, ¿no? Sobre todo con Enriqueta, pero también cuando hago libros infantiles. Yo como que me gusta mucho la literatura infantil y odio no, hay libros muy buenos para niños y libros muy malos, digamos, ¿no? La gente piensa que son todo lo mismo, total, no importa lo que en los chiquitos. Pero hay libros que son muy buenos y libros muy malos. Y generalmente los libros malos son los que los tratan como si fuesen idiotas. ¡Oh, vení, vamos a contar hasta... ¿no? Los que le quieren enseñar y cosas. A mí no me interesa eso. Pero tratar de contarles algo como que sea como honesto a un chiquito me parece que tiene valor. Así que, sobre todo porque también lo que yo leía cuando era chico ¿no? se queda con uno. Entonces, cuando dibujo para chicos tengo como ese mambo ¿Y mío. qué libro te acuerdas que se haya quedado contigo hasta ahora? Y bueno, en la infancia yo empecé a leer leyendo Mafalda, ¿no? En Argentina es muy como el primer paso del lector de mi generación para adelante, es Mafalda, que es perfecto, porque primero no es un libro que está pensado para chicos, Quino no lo escribió pensando en niños, se lo escribió para lectores adultos, lo que pasa es que usaba chiquitos como avatares de adultos, porque no existen chiquitos como Manolito o como Susanita. Bueno, por ahí en cierto sentido sí, pero tenía más que ver con arquetipos de gente grande, ¿no? El capitalista, la conservadora. Y, y ahora lo bueno de Mafalda es que ella, Mafalda, es como un personaje muy cuestionador. Entonces, si vos empezás a leer a los 6 años, 7 años leyendo Mafalda lo que te enseña, o la línea que te está bajando es, todo se cuestiona sobre todo el mundo de los grandes y el mundo que te están bajando desde arriba para abajo. Entonces, de chiquito que me metieron esto de ¿por qué? Y el por qué se lo puse a la religión, a la política, se lo pones al arte, se lo pones a todos lados, y las cosas que se sostienen, ¿no? 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Y porque fíjate, hay dos cosas, tenés 4 cosas. Está bien, se sostiene, sigamos adelante. Pero se cuestiona todo. Y bueno, y hay cosas que no sobrevivieron, como la matemática, ¿no? Mandamos un saludo a mis abuelos que eran muy religiosos y estaban muy ilusionados. Que yo iba a seguir yendo a misa a los 40 años y no lo logramos, pero bueno. ¿Y a ti, Alberto, qué te inspira? Un poco tal y como decía Liniers al principio, es muy fácil hacer un trazado rápido de qué es la inspiración base, ¿no? Ok, yo leía Quino, y copiaba el Condorito y dibujaba, no sé, trataba de copiar el AFO, y ahí uno puede decir, es así de simple, son 3, 4 pasos y termina uno con la ilustración tal y como la ves ahora, mía, de Liniers, de Maitena, de quien sea. Pero al mismo tiempo, algo que también dijo Liniers es que uno no es la misma persona todos los días. Y hay muchas cosas que te inspiraron y que después puedes haberlas abandonado, incluso después puede que no te hayan gustado, pero dejaron una huella en ti. Y asimismo hay cosas que no tienen que ver directamente con lo que haces que dejan una huella en ti. Por ejemplo, hace poco murió Ciro Watanabe, el cocinero peruano, y a mí me cambió la forma de ver el mundo, Watanabe, ¿no? Me enseñó mucho por ejemplo, de entender el de dónde vengo para saber qué es lo que estoy haciendo en lo cotidiano, qué es lo que él hacía cuando cocinaba. Entonces, de repente, uno no hace esas asociaciones y puede que a Ricardo también le haya influido mucho, no sé, un amigo que jugaba fútbol, un tipo que era un abogado, alguien que conoció en un bus. Entonces, la invitación que yo suelo hacer a la gente que está en procesos creativos es siempre estar consciente de que hay encuentros fortuitos que a veces no son extendidos en el tiempo, que pueden moverte cosas que hacen que tú te enfrentes a tu creatividad en lo cotidiano de una manera diferente. Entonces, ahí es donde te metes en un problema, porque es mucho más difícil hacer la trazabilidad de esa línea, ¿no? Es mucho más difícil decir, sí, lo que me dijo esta persona hace 25 años fue tal cosa y me movió el piso.
pero lo que sí sirve es para estar todo el tiempo mucho más atento. Entender que a veces salir a comprar al mercado es muchísimo más inspirador que sentarte a leer 3 libros de historia del arte. Muy bien, Alberto, muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, el concurso de ilustración de Santiago en 100 palabras, el ejercicio que tienen que hacer todas las personas que van a participar es ilustrar un cuento que fue ganador de Santiago en 100 palabras, ¿ya? Ustedes han hecho portadas de discos, de libros, como lo mencionó Liniers, a mí también me encanta y los tengo. Él hizo estas portadas. Muchas gracias, Liniers, por hacerlas. Me encanta. Sí, yo feliz de Vonnegutear. Agradece a Vonnegut, Vonnegut es la parte buena de eso. Sí, no lo sé, pero hay que jugar a los libros por la tapa. Sí. Pero muy bien. Y a mi hija le encantan. Vonnegut. No, las portadas del libro. Son hermosas. Sí. Además, la editorial es la raja. La Bestia Equilátera, son de la Bestia Equilátera. Aquí los vuelvo a mostrar. Bueno, como os decía, ustedes han hecho portadas de discos, de libros, portadas de revistas, han ilustrado canciones. Alberto ha ilustrado también muchos cuentos de Santiago en 100 palabras antes. ¿Y qué es lo difícil de ilustrar una idea, un texto, una canción y llevarla a una imagen? ¿Cómo se hace eso? Sí, yo en mi caso, una cosa es cuando vos estás haciendo una idea tuya y la estás transformando. Estás jugando en tu cabeza con, bueno, ¿cómo voy a armar esta escultura para decir lo que yo tengo ganas de decir? Ahora, cuando alguien te dice de hacer la tapa de mi disco, no es tuya la idea, o la tapa de mi libro, no es tu libro, te están prestando sus ideas y su estética y su concepto y lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Y vos tenés que traducir eso. Lo de 100 palabras es un poco eso. El dibujante va a tener que traducir al dibujo una idea de otra persona. Entonces, ¿cómo haces eso? Con la música, por ahí, yo lo que hacía era escuchar mucho la música de cada uno de los artistas que me dejó hacerla, y literalmente me dejó. Porque yo el gesto de generosidad de que un músico te diga ponele la cara a mi música me parece increíble. ¿No? Porque yo veo la tapa de no sé, El lado oscuro de la luna, ese prisma con ese arco iris, y te viene toda la música en ese segundo, ¿no? Que ves esa tapa. Si escuchaste mucho el disco, plum, se te mete ahí Pink Floyd adentro. Entonces, si te pide una tapa Calamaro, Kevin, o Kanaku y el Tigre, que es una banda que le hice una tapa que me gusta mucho, es como que te están diciendo, bueno, hacé esto con mi música. Yo acá tengo 12 canciones que tardé 2 años en hacer, con un montón de gente, con músicos, con y ¿cómo haces vos para ponerle la estética a esto? Y para mí es como es algo muy generoso de la otra persona que te lo dé y que confíe en vos, entonces no lo querés decepcionar. Entonces tratás de que se te empape su estética y que se mezcle con la tuya lo más posible. Entonces yo cuando me dan una tapa no es que digo, bueno, voy a hacer un dibujo tipo macanudo y ya estamos. No, quiero que el estilo, la música se meta ahí. Y entonces si ves las tapas de Calamaro, no es el dibujito de macanudo, o las tapas que hice para Kevin, porque traté de que se le meta también la música. Entonces, a la gente que tiene que ilustrar un cuento de 100 palabras, tiene que tener el cuento metido adentro. Léanlo, son 100 palabras, no son tantas. Léanlo 10 veces, métanse adentro el cuento y después lo van a poder sacar, ¿no? Me parece que ese es el truco. Claro, yo estoy de acuerdo que en el fondo la gracia es al tomar prestado la cabeza de los otros, es lograr entender qué es lo que te pasa a ti con eso. Siento que en la medida en que acoges esa canción, ese cuento, ese disco, ese proyecto para hacer un afiche, qué sé yo, está en juego la emocionalidad tuya en relación a lo que estás recibiendo. Y de hecho por eso es que hay muchas veces en que uno tiene cuentos que le son mucho más fáciles de ilustrar que otros. Porque una cosa es traducir simplemente lo que te están diciendo, que es lo obvio. Te dicen vaca y haces un animal con manchitas negras, con un cencerro, dos cachos, unas ubres, y está. El chiste es ver qué de ti hay en esa vaca y qué de la vaca hay en ti. Y en ese proceso, que es un poco hasta mágico,
es donde sale una ilustración honesta de parte de quien la haga, ¿no? Una ilustración que no solamente esté hablando de lo que la otra persona siente, sino que tú estás sintiendo con relación a lo que la otra persona sintió. Creo que eso al final en una ilustración se siente, ¿no? Se siente cuán cómodo estuviste tú al representar a esa otra persona. Y es por un espejeo, valga la palabra inventada, cuando tú logras entender y sentirte parte de, y es lo que pasa, no sé, cuando ves las portadas de Vonnegut, es un poco eso, uno siente que para Liniers fue importante ese libro, sientes que hay alma detrás de esos dibujos. Creo que la gracia es justamente eso, tal como decía Ricardo, léete 10 veces el libro y trata de metértelo en el alma, y si al final no sale, por ahí es mejor ni concursar, digamos, porque si no tiene un sentido para ti el hacerlo, aparte del ganar, para mí la ilustración sin alma no sirve de nada. Ahora quiero que los invito a que revisemos algunos de sus trabajos a plasmar una idea en esta ilustración, en estos dibujos, ¿ya? Vamos a comenzar con una tuya, Liniers, que es una de Olga, y que es algo que hiciste ahora en el contexto de pandemia. ¿Cómo llegaste a esta viñeta? Bueno, es como, son dos cosas diferentes, porque cuando estás trabajando muchos años con un personaje, primero es cómo llegaste al personaje, ¿no? Entonces, a este personaje llegué muchísimo antes que a esta tira. A Olga la estoy dibujando desde hace más o menos 15 años, ¿no? Una cosa así. Yo pensé que la iba a dibujar, no sé, 10 tiras, porque el personaje solo dice Olga. Entonces dije, no voy a tener muchas posibilidades creativas con un personaje que solamente dice Olga. Pero bueno, eso fue hace 15 años y hace, no sé, 500 tiras de Olga. Así que, por un lado, a mí me tomó de sorpresa poder seguir jugando con este personaje. Y por otro lado, de repente nos pasó a todos que quedamos encerrados en nuestras casas hace unos meses y que nos dijeron algo que nunca se nos había ocurrido antes. Y nos decían el año pasado a esta altura, van a tener que estar todos, parecía un cuento de ciencia ficción, ¿no? Parecía el Eternauta. Y lo que vi es cómo lo estaban viviendo mis hijas, porque de repente pasaron de que no podían ir más al colegio, no podían estar con sus amigas, te enterás también de los hijos que son hijos únicos, ¿no? Ellas tienen muchas amigas que son hijos únicos, y entonces estas 3 mías tenían la suerte de jugar entre ellas, pelearse, hacer lío, pero tienen amigas que son hijas únicas y que te enterás que están 2, 3 meses solas, y Olga aparece en la vida de Martincito porque Martincito está solo. Hay un agujero en la vida de Martincito y él lo está tapando con este personaje que se inventó. Me parece que los amigos imaginarios generalmente tienen que ver con alguna falta. Y así que apareció ahí y dije, bueno, todos estos chiquitos que andan solos, por lo menos invéntense un monstruo gigante azul que no contagia, no se agarra el COVID. Tienen la inmunidad ya metida, así que creo que fue eso. Y también ahí tiene que ver el diseño de la tira. Yo cuando hago Macanudo, no suelo recorrer los mismos caminos para llegar a una tira y nunca sé exactamente cómo llego a la idea, pero acá, como ves, el diseño de la tira es muy raro, ¿no? Es como, entonces lo que me acuerdo es haber hecho el cuadrito largo de abajo, como que me intrigaba hacer una especie de cuadrito largo, infinito y largo. Entonces después puse el principio el principio, el nudo y el desenlace, como que los marqué bien claros. Y ya el formato ese me dio, bueno, este es algo en tres puntos. Olga se va a mover de un lado al otro, y el final ni siquiera necesitaba que diga Olga, me parece que con el dibujito solo ya estaba bien claro. Y el brazo, mi único miedo era que el brazo de Martincito es muy chiquitito, está abrazando a Olga, y que desapareciera, porque muchas veces en los diarios sale chiquitito, pero no, la gente lo vio, porque me escribieron mucho sobre esta historieta.
Y tú también, Alberto, has creado varias ilustraciones en pandemia. Podemos revisar una tuya ahora, que es esta. Sí. ¿Cómo llegaste a esta idea? Porque es él. Porque esa es su vida constantemente. Te la resuelvo más rápido, así que, Alberto. Dale, pasemos a la siguiente pregunta. De hecho, lo que dice Liniers es absolutamente real. El tema, este personaje que es la ansiedad salió hace, no sé, 150 tiras. Y salió porque necesitaba hablar sobre la venta de ansiolíticos en Chile. Y me gustó mucho el personaje y dije, este puede dar para un par de tiras. Pero hace poco me puse a revisar viñetas antiguas, muy antiguas, porque vamos a hacer una reedición de algunos libros de los dosis diarias. Estoy hablando de libros de hace 15 años. Y mientras revisaba las tiras, necesitaba recopilar, no sé, 300 tiras. Me di cuenta que el 90% de los personajes podían ser cambiados por el muñequito rojo de la ansiedad. Es decir, yo vengo haciendo dibujitos de ansiedad hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el personaje ese rojo salió ahora, un poco prepandémico, pero este soy yo. Yo hablo en las viñetas, es muy gracioso porque muchas veces, y esto también le debe pasar a Liniers, a uno lo critican por lo que uno dice en las viñetas, ¿no? O a veces uno critica cosas como el consumismo, o la idiotez, o el amor, no sé, o la prepotencia, y muchas veces esas críticas son a uno mismo. Uno está constantemente cuestionándose a sí mismo en las viñetas. Y en este caso es súper evidente. O sea, el tipo que no se puede lavar las manos en un baño público porque todo está contaminado soy yo, absolutamente. Pero de ahí te das cuenta, una vez que salen esto, te das cuenta que hay muchísima más gente que tiene una vida miserable como la que uno tiene, y es divertido encontrarse en conexión con otros a través de este tipo de viñetas. Pero sí, es la ansiedad, absolutamente. Y ahora revisamos trabajos de ustedes que tenían que ver con una autoría, a ver, total, no un encargo, por ejemplo. Ahora me gustaría que revisáramos otro tipo de trabajo que tiene más que ver con el ejercicio que tenemos que hacer para concursar en Santiago en 100 palabras con una ilustración. Y tú has ilustrado varias portadas del New Yorker, Liniers, que acá es otro el encargo. Por ejemplo, acá vemos una portada del 2014 en el Salón Oval, está Obama. ¿Cómo llegaste a plasmar una idea, una situación política de un momento en esta imagen? 2014. Wow, sí, cómo cambió todo. Sí, esta historieta, por ejemplo, esto está bueno porque sí se adapta por ahí a lo que tiene que hacer los de 100 palabras, porque esto no fue una idea que se me ocurrió a mí. Hay otras tapas de New Yorker que son una idea que se me ocurrió y la mandé y anduvo y la publiqué. Pero esta recibí un mail que mandan a varios dibujantes al mismo tiempo y dicen, bueno, pasó esto, hubo en ese momento una elección que era sobre unas elecciones de medio término, ¿no? Acá de Congreso, y le fue muy mal a Obama, y la representación del Partido Republicano es el elefante. Entonces, el primer boceto que le mandé era el elefante sentado arriba de la cabeza de Obama. Era como que se veía la cabecita y un elefante sentado en la cabeza. Y me dijeron, está bien, está muy lindo, pero necesitamos por ahí, no sé, más contexto. Entonces, ¿por qué no dibuja el salón oval? Entonces dije, bueno, dibujo el salón oval, y cuando lo dibujé, el boceto que mandé, seguí dibujando el elefante arriba de Obama, pero como que no necesitaba que se le viera la cara, porque como ya estaba en el salón oval, no hacía falta. Entonces lo clavé arriba de Obama, y cuando vi bien el dibujo, después de que me lo devolvieron, me dijeron, es un poco fuerte, Liniers, y fue que me di cuenta que parecía que Obama no estaba abajo del elefante, sino que estaba adentro, haciendo como una especie de inserción rectal. Estaba como con la cabeza metida adentro del elefante. Y les pareció un poco fuerte, así que terminamos en esta opción de el elefante no siendo, no, Obama no haciendo una especie de investigación sobre el elefante tan fuerte. Pero tiene que ver eso, con cómo mostrar con una imagen muy rápido algo que había pasado en esa semana, que era
que era de un tinte puramente político y lo querés hacer un poquito gracioso, un poquito absurdo, y entonces agarrás lo que tenés a mano. Acá los elefantes también, esto es un truco de dibujante, el elefante siempre queda lindo. Dibujen elefantes, uno puede hacer muchas rayitas, nadie odia a los elefantes, la trompa es graciosa, así que ese es un buen truco también. Y vamos a revisar una ilustración que hizo Alberto para Santiago en 100 palabras, de un cuento que se llama Fantasma Sonoro. Y me gustaría, Alberto, si nos pudieras contar cómo ha sido el proceso de tus ilustraciones de cuentos para Santiago en 100 palabras. Oh, qué lindo, no me acordaba de esa ilustración. A mí lo que más me gusta, o me gustaba, porque ya no me llaman, cuando ilustraba cosas para Santiago en 100 palabras, era que me permitía meterme en el texto y, tal como conversábamos hace un rato, empezar a sentir qué es lo que me dictaba en términos visuales, ¿no? Y en este cuento específico, lo que me gustó mucho era el ruido, ¿no? Esta evocación del ruido completo, y para mí el ruido en lo visual siempre son estas paredes que están llenas de tiempo. Cuando tú ves una pared y ves que hubo un afiche arrancado, que hubo un grafiti encima, no sé, una marca, una mancha, humedad, y lo que traté de hacer con esta ilustración es justamente eso, ¿no? Ese desgaste, ese ruido en algo plano. No sé si se logra o no, pero por lo menos a mí me da una base sobre la cual trabajar, esta idea de los sobrepuestos sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa. Y yo creo que cuando uno se enfrenta a las ilustraciones, en mi caso por lo menos, parto de una idea que no necesariamente termina convirtiéndose en aquello que yo esperaba en un principio, pero esa patada inicial me permite romper con algo con lo que uno siempre lucha, que es el lienzo en blanco. Y creo que esa es una fórmula súper importante, porque cuando tienes libertad absoluta frente a ti, puede ser muy abrumador. Tengo un amigo, que también es amigo de Ricardo, que es Cristian Montenegro, un ilustrador fantástico argentino, que él todo el tiempo se pone trabas para ilustrar. Es muy raro él, ¿no? Pero él se pone como, okay, se enfrenta a las ilustraciones primero desde las trabas. Entonces dice, ok, esta ilustración la voy a construir solamente con 2 colores y cuadrados, por ejemplo, ¿no? Ya, esta ilustración la voy a hacer solamente partiendo de los espacios que quedan dentro de las letras del texto. Y se lanza. Entonces, cuando uno hace ese tipo de como autoimposiciones, también te está generando caminos que por ahí te hacen llegar a lugares del bosque que no habías pensado. Y lo que me pasaba a mí con Santiago Sin Palabras era justamente eso, que me permitía ponerme trabas para empezar las ilustraciones. Y esto es una delicia, es otra forma de jugar, es divertido. También vale la pena subrayar, si vuelven a poner el dibujo, que es uno de los pocos dibujos de Alberto Montt con cuello. Alberto Montt no sabe dibujar cuellos, y acá mirá lo que es ese cuello. Mirá, si sabías dibujar cuello, Alberto. ¿Qué pasó con los cuellos? Y hay una especie de codo también, pero sigue siendo mío. A pesar de todo, sigue siendo tuyo. Lo reconozco, sí. Pero sí. si pasaban 100 años y yo soy un experto en tu obra y me muestran esto, capaz que lo devuelvo y digo, no, él no sabía dibujar cuello. Bueno, ahora eres más experto. Oye, Alberto, ahora el concurso cambió de modalidad y ahora... Mira cómo se está disculpando. Mira cómo se está disculpando. No me estoy disculpando, estoy explicando que el concurso de ilustración ahora es un concurso. Da lo mismo, si ahora soy carísimo, no podrían pagarme, da lo mismo, está todo bien. Y me gustaría ahora poder hacerles algunas preguntas que nos mandaron personas a través de nuestras redes sociales. Para menos ustedes. mal que dijiste que eran personas, porque si no, no habríamos sabido quién mandó las preguntas. Hay mucho bot. Claro, hay mucho bot, es verdad. Podrían haber sido, ¿por quién votó usted? Teadas. Mañalich. Son personas reales.
Sobre todo, y tienen que ver con recomendaciones que les puedan dar ustedes para participar en el concurso. Dale. Por ejemplo, Araceli pregunta, ¿cómo saber qué parte del texto ilustrar y qué parte no? Qué buena pregunta. Depende mucho del texto. No sé si hay una regla que uno dice, ¿no? Lo que yo es la 15ª línea, la mejor. Lo que uno tiene que intentar no hacer es si el texto tiene algún tipo de sorpresa, si está claro, si está armado con algún tipo de remate, no cuentes el final, ¿no? Si uno dice, voy a hacer el póster del Sexto Sentido y lo dibujas a Bruce Willis ya como un fantasmita, y medio no arruines la sorpresa que tiene la historia. Entonces, uno tiene que caminar por Bueno, tiburón hicieron eso, ¿ah? Se ve que viene un tiburón. Claro, dices, Jaws, uno que se llamaba originalmente Mandíbulas. Decía, ¿qué será esto? ¿De qué se tratará esto, Mandíbulas? Y ya te dibujaban el tiburón y te arruinaban la sorpresa. Tenés razón, Alberto. Y no, entonces acá los que traducen los nombres pusieron tiburón, no importa. Es verdad. Hay otro consejo que daría yo, es que si, por ejemplo, el libro, o sea, el cuento habla sobre 55,000 bicicletas y un gato que va viajando en el canastito de una bicicleta, y para ti es espantoso dibujar bicicletas, dibuja el gato. Hay cosas que son muy difíciles de dibujar. Gatos no, los gatos son fáciles. Los gatos son fáciles. Pero bicicletas y caballos son muy difíciles. Sí. Y yo una vez hice una historieta sobre un caballo andando en bicicleta y eso es prácticamente imposible. Animales de espalda es espantoso. Sí. Sobre todo los gatos, porque muestran más de lo que uno debería. Sí, acá hay otra pregunta de una otra persona, para que quede claro, Alberto. Un ser humano, pero tiene un nombre, este es su nombre de Instagram, muy difícil, Aramiel Saca. Bueno, okay. Ella pregunta, ¿cómo saber qué... No, esta ya lo hicimos. ¿Cómo Araceli nos pregunta, ¿cómo ilustrar sin frustrarse con el resultado? Por ejemplo, si nos tocan bicicletas y caballos. Es que yo creo que si no tienes un poquito de frustración, uno no avanza. Creo que la frustración es súper importante en los procesos de crecimiento. Pensar que vas a transitar por la vida de la ilustración sin frustrarte es por lo menos iluso. Creo que en la medida en que uno va dibujando, va frustrándose menos, no porque dibuje mejor, sino porque vas sabiendo de antemano cuál va a ser el resultado. ¿Me explico? O sea, cuando a mí me dicen dibuja una bicicleta con un caballo, por decir algo, yo más o menos en mi cabeza, después de haber hecho 100.527 ilustraciones, sé más o menos cuál va a ser el resultado. Entonces la frustración es menor por el conocimiento previo, no porque esté dibujando mejor. Entonces, hay que entender que esta frustración es parte de un proceso de autoconocimiento y también es parte de un espacio que te obliga a ir mejorando cada vez. Otra cosa que daría yo como consejo para no dejar hablar a Liniers es que entiendan que la ilustración es un juego, ¿no? Es un juego en donde no hay ganadores y perdedores, donde lo divertido es ir probando. Es como cocinar, que tienes muchas cosas alrededor con las cuales puedes ir buscando sabores y a veces encontrando sabores. Y si te sientas y dices, quiero hacer el pastelito que vi allá a la izquierda y no te resulta, termina siendo un reality de Nat Geo, de esos de cocinar pastelitos. Y eso es horrible. Está bueno dibujar y que te salga mal. Y también está bueno entender que no hay mal, ¿no? A mí me acuerdo con lo de la frustración, como dice Alberto, efectivamente cuando dibujamos ahora vamos medio sabiendo por dónde estamos yendo, pero cuando empezás a dibujar es cuando más te cruzás con esa frustración, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico que me gustaba mucho dibujar y por ahí no estabas copiando a algún cantante que te gustaba o algo y te venía saliendo más o menos bien y venía bien, y de repente la arruinaba, el ojo le bajaste un poco la ceja y parecía ya, pues, con Tom York hubiese andado bien, pero y de repente decís, no, lo arruiné,
y te querías matar, y pensaste, estuve 1 hora y ahora este dibujo ya está arruinado. Yo lo que me acuerdo es que en un momento me di cuenta que si seguía, y seguía dibujando y seguía metiendo cosas, en algún momento lo salvabas al dibujo. Y después inclusive quedaba mejor de lo que esperabas antes de arrancar. Sí, eso es Entonces, algo que dicen los músicos, justamente eso, que probablemente tú también me lo has dicho 1000 veces, que cuando uno comete un error una vez es un error, cuando uno comete el error 3 veces es un estilo. claro. Es como si vas caminando por la calle y te tropezás, y tropezaste 2 veces más y la gente va a decir, está haciendo algo. Eso es como un tipo Claro, de... la gente no, ya, claro, si no puedes convencerlos, confúndelos, Claro. ese es el tema. Muy lindo. Tengo otras preguntas que nos hicieron, no vamos a poder hacerlas todas por el tiempo, pero aquí hay 2 preguntas que podemos condensar en una. Ángela pregunta, ¿de qué forma puedo saber cuál es la ilustración que mejor representa el cuento? ¿Debe ser una obra más literal? Pregunta. Y Desiree, que se vincula de alguna manera, pregunta, hago mis ilustraciones digitales en el teléfono. Según su experiencia, ¿es bueno representar tal cual lo que dice el cuento o se puede ser un poco más minimalista o abstracto? Yo opino que lo lindo de la ilustración es que permite a quien lee ese dibujo rellenarlo con su propia información. Entonces, cuando tú eres demasiado literal, estás haciendo 2 cosas. Estás, 1, matando las posibilidades de imaginarse de la otra persona, y 2, te estás limitando en las cosas que puedes ponerle tú de tu propia cosecha. Y esto, un ejemplo muy, muy básico es, a mí me jodió la vida leer El nombre de la rosa de Humberto Eco después de haber visto el afiche de la película, porque me imaginé a todos los personajes tal y como eran en la película. ¿Me explico? Creo, hace poco le regalaron a mi hija los libros en una edición muy, muy, muy antigua de Cómo entrenar a tu dragón. Y las ilustraciones son bellísimas, bellísimas. Y tú lo sabes, Ricardo, porque también lo tienen las chicas. Y yo digo, qué pena que Laura haya visto antes las ilustraciones que son muchísimo más terminadas y acabadas de DreamWorks, que son alucinantes, pero que te dejan mucho menos a la imaginación. Es como los juguetes con sonido. Era mucho más lindo cuando teníamos que mover el carrito y decir a que el maldito juguete venga con 7 sonidos preconcebidos y pregrabados. Sí, totalmente. Además, también hay estilos de cuento y hay obviamente géneros y tal. Entonces, si hiciste un cuento de ciencia ficción y el cuento tiene toda una descripción de la nave espacial, por ahí hacer como un dibujo de la nave espacial le aporta al cuento. Pero si tiene algo que ver como más emocional, y por ahí va a ser mucho más importante el color que vas a usar que la Sí, parte figurativa del cuento, ¿no? casi hacer un acompañamiento, algún acompañamiento emocional. Porque lo otro también es redundante. Si vos dibujás, bueno, el cuento había un payaso que lloraba, y dibujás un payaso llorando, a veces también hay como, sí, para eso lo leí, ya sé. No me está dando nada nuevo el dibujo, pero si al dibujo, al payaso ese, le agregás algún tipo de textura, el ejemplo de Alberto anterior es perfecto. Hay texturas atrás, hay imágenes, creo que es la Casa de la Moneda, ¿no? Atrás del personaje, estás usando como colores y manchas y la misma, como decías antes, la misma textura, el mismo gastado que tenía el personaje tenía que ver con lo gastado que son nuestras ciudades latinoamericanas, está ahí puesto, ahí lo vemos, ¿no? Entonces, tiene que ver la emocionalidad muchas veces tiene más sentido para ilustrar un cuento que una cosa completamente descriptiva, ¿no? Sí. Es como mi papá cuando manda WhatsApps. Mi papá siempre manda WhatsApps y me dice, hijo, ayer me compré una carne que estuvo deliciosa. Y luego me llama, me dice, oye, hijo, te llamo a contar que me compré una carne que estaba deliciosa, que te lo escribí por WhatsApp. Le digo, pero ¿para qué me lo cuentas si me lo escribiste por WhatsApp? Me dice, no sé, para contarte lo que te escribí. Pero eres un idiota, viejo, ¿por qué haces esto? Es lo mismo, traten de no ser mi papá al ilustrar. Es básicamente eso. Oye, muchas gracias por sus recomendaciones y por todo
por contarnos y compartir sus experiencias en su trabajo, en sus trabajos creativos, que bueno, los admiro mucho. Ah. No, bueno. Esta es la parte en donde tienen que llorar, ya les había dicho. Es que los argentinos somos muy humildes y nos cuesta mucho, cuando nos levantan el ego nos cuesta un poquitito, pero bueno, dale, seguí. Bueno. Claro. ¿Pero de hace cuánto? ¿Hace cuánto? Para ir cerrando esta conversación, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo ilustrarían el futuro en estos días tan raros que estamos viviendo? Yo lo primero que pensé fue Malevich, como un cuadro todo negro, y listo. Negro sobre negro. Negro sobre negro. ¿Cómo ilustraríamos el futuro? No, yo, Macanudo, es por cómo está diseñada la tira desde el principio, es una tira que intento que sea optimista. Y hago un esfuerzo, a veces caigo en la cursilería, o a veces estoy tan enojado que la tira no es optimista, pero hago un esfuerzo para que sea optimista y al final tener hijos es un gesto de optimismo, ¿no? Entonces, no puedo decir, es gracioso lo de Malevich, pero no puedo decir, no, el futuro se va toda la mierda y bueno, mis hijas pobres. No, creo que hay posibilidad de reencauzar esto. No creo que para que dure 500 años más, pero 200. Me parece que con la gente en la calle y la gente protestando y la gente pidiendo cambios, también es un gesto de optimismo, también es un acto de optimismo. Y lo vimos muchísimo el año pasado con todas las protestas en América Latina. Este año acá en Estados Unidos también hay un montón de protestas, mismo con la enfermedad, y la gente dice, bueno, se ponen máscaras y salen. Pero creo que la gente quiere, el problema es que hay que sacarse gente de arriba que no lo ven, o no lo entienden, o no lo interpretan, pero trato de que sea optimista, así que haría un dibujito optimista, no sé cómo sería, pero... ¿Estás llamando a un golpe de estado, Liniers? Sí. La revolución empieza de manera macanuda, con optimismo, vamos a decir. ¿Y tú, Alberto? No, a mí no me preguntes. Yo ayer me puse a ver la segunda temporada de Dark en Netflix, dije, ay, ojalá lleguemos así algún día. O sea, ese es mi nivel de optimismo. Llegar a ese futuro nefasto, distópico, ya sería una ganancia para mí desde mi punto de vista ahora. Pero como viste vos, el otro día anunciaban por lo menos 70,000 muertos post pandemia, o sea, que queden de esta pandemia en un país de 17 millones de habitantes, estamos en la B. Es bestial. Son momentos muy duros, muy difíciles. Sí, yo solo espero que no muera nadie que yo conozca. Pero con 80,000 te aseguro que me va a llegar cerca la pelotita. Si no soy yo, digamos, porque también ya estoy en edad de riesgo. Pero bueno, como verás, tengo una nefastitud macanuda yo también. Sí, acá en Estados Unidos vamos por 120,000, así que... Pero son 200 millones. Pero Donald Trump le importa un pito, está como divertido, no le importa nada, no le importa nada. El otro día estaba diciendo que quería que bajen los testeos para que no le den mal los números. Sí, es increíble. Sí, dijo entonces, algo así como que si seguimos testeando vamos a seguir encontrando gente enferma. Entonces, sí, va a ser durísima esta enfermedad, y ya es durísima. Bueno, espero que la gente que nos haya estado escuchando y viendo haya disfrutado un momento no sé si más que agradable. Terminemos pum para arriba. No, más agradable, y que hayan podido, no sé, estar atentos a las recomendaciones que nos hicieron Alberto y Liniers